Buenos días, chicos. Vamos a observar un pequeño video y luego vamos a hablar acerca de la economía guatemalteca y de algunos sectores productivos de Guatemala. Es Guatemala la economía más grande de Centroamérica, pero al mismo tiempo está entre las más desiguales. Queremos revisar algunos números y sobre todo ir directo hacia quiénes son los sectores más golpeados, los más vulnerables de esta situación, de esta gran paradoja capitalista. Lo presentamos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, 59.3% de la población vive en situación de pobreza. Este porcentaje equivale a más de 9 millones de personas. A contramano se lee en un informe de la organización civil Oxfam, fechado en mayo, que 1% de la población tiene ingresos mensuales iguales a los salarios del 42% de las personas con menos recursos. Datos que aporta el Banco Mundial develan que con un coeficiente de Gini de 52.4, Guatemala es la cuarta economía más desigual de la región. El primer lugar de la medición lo tiene Honduras con 53.7, Colombia en segundo con 53.5, Brasil el tercero con 52.9, Panamá está en el quinto sucediendo a Guatemala con 51.7 y Chile en el sexto puesto de la lista con 50.5. Pero no se trata solo del Banco Mundial, son distintos los organismos internacionales que coinciden en que este país centroamericano es uno de los más afectados por la inequidad y la desigualdad distribución de los recursos. Hay más números que dibujan el panorama. Cerca de 12.000 familias viven en 134 asentamientos informales. La pobreza afecta sobre todo a poblaciones rurales e indígenas. En estos sectores, 8 de cada 10 personas son pobres. Del total general de pobres, 52% son indígenas. Las tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil son las más elevadas en la región. Y si bien un estudio del Banco Mundial señala que la pobreza redujo de 56 a 51% entre 2000 y 2006, cifras oficiales de 2014 indican que el mismo indicador escaló luego a 59.3%. Es así como inversión pública equitativa y en áreas estratégicas para el bienestar común resulta impostergable. No obstante, el Estado recauda el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía. En 2015 el crecimiento fue de 4.1%. Sin embargo, cerró 2016 con un crecimiento que apenas superaba el 3% y por este año el Banco Central hizo una proyección en torno al 3.5%. Para diciembre de 2016, el déficit fiscal respecto del PIB se sitúa en 1.1%. Para 2017 se prevé que sea de 1.9% del PIB. Así, la riqueza se mantiene en pocas manos. La desigualdad es tal que contamina todos los espacios, empezando por el político. Solo pueden optar a cargos de elección popular quienes más dinero tienen para poner en la batalla o quienes hacen parte históricamente del sistema tradicional imperante. Como solo En el video podemos observar que se hace mención de la desigualdad que existe en la economía de Guatemala. La economía de Guatemala se caracteriza por ser diversa, pero también por la exclusión que existe. Con el paso del tiempo, Guatemala ha dejado de ser un país agrícola en su totalidad. Aunque es una actividad relevante, existen otros subsectores primarios que han tenido un gran dinamismo en los últimos años, como son la explotación forestal, la ganadería, la pesca y la acuicultura. El sector que se está desarrollando en los últimos años es la minería, con la extracción de oro, plata, níquel, lutita férrica y óxido de hierro, aunque con esta última actividad se ha dado un debate debido a los beneficios que se da en trabajo y el problema con el medio ambiente. La economía de Guatemala está dominada por el sector privado, que genera alrededor del 85% del Producto Interior Bruto. La agricultura contribuye con el 23% del PIB y constituye el 75% de las exportaciones. La mayoría de la manufactura es de ensamblaje ligero y procesamiento de alimentos dirigido a los mercados domésticos de Estados Unidos y Centroamérica. El turismo y la explotación de textiles y productos agrícolas no tradicionales como vegetales de invierno, frutas y flores se han incrementado, mientras que las exportaciones más tradicionales como el azúcar, las bananas y el café es el primer exportador mundial de alberja China también,
En quinto lugar está el azúcar y es el séptimo de café gourmet. Siguen representando una gran porción del mercado de exportación. Sin embargo, Estados Unidos es el mayor socio comercial del país, proveyendo el 41% de las importaciones de Guatemala y recibiendo el 34% de sus exportaciones. El sector público es pequeño y está reduciéndose, con sus actividades de negocios limitadas a servicios públicos, algunos de los cuales se han privatizado, puertos, aeropuertos y varias instituciones financieras orientadas al desarrollo. Vamos a ver que entre los sectores productivos de Guatemala, el sector primario, a nivel de varios países, en muchos países tienen la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la actividad forestal, la agricultura, la minería, la pesca. Sin embargo, recordemos que el sector primario constituye las actividades que se utilizan de los recursos de la naturaleza sin transformarlos. Algunos de estos bienes se aprovechan por la población para su consumo inmediato. En cambio, otros se utilizan como materia prima en la elaboración de productos industriales. En Guatemala tenemos que se utiliza mucho la agricultura, ¿verdad? En poca medida la minería, también tenemos pesca, acuicultura, apicultura hay muy poco y ganadería también muy poco, a diferencia de otros países. Vamos a ir con el otro sector que es el que ya conocemos, ustedes han escuchado, que es el sector secundario. Y el sector secundario es también llamado el sector industrial, es el cual se lleva a cabo la transformación de las materias primas. Vimos que el sector primario tiene las materias primas y el sector secundario las transforma. En Guatemala las primeras industrias surgen en la época liberal, produciendo cemento, cerveza, tejidos y café. La política liberal tendía a adoptar medidas proteccionistas, es decir, medidas para que sus productos no fueran robados por el exterior o sus fórmulas. Esto se hacía con el fin de estimular la industrialización del país. Este no es el sector dominante de la economía de Guatemala, a diferencia de otros países que están industrializados. El sector más importante del país es el azucarero, ya que produce la mayor cantidad de productos de exportación. Dentro de esta industria tenemos la maquila y el sector minero, temas que se explicarán en otros videos más adelante cuando hablemos de la industria y hablemos de la agricultura. Vamos a ver también que aparte del sector primario que ya vimos, que son las materias primas, sector secundario, que es el que transforma las materias primas, que es la industrialización, vamos a ver que tenemos un sector terciario. Y ese sector terciario, en este sector se va a incluir la distribución de los bienes producidos, que ya se vieron en las actividades primarias y en las actividades secundarias, como el comercio, la prestación de servicios. Es necesario aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. Este tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional, aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía. Es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, como el sector de transporte, que es el que nosotros estamos observando aquí. Tenemos el sector de transporte, incluye cargas, servicios de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo. Luego tenemos el sector del comercio, que aparece aquí en esta parte. El sector del comercio va a ser parte del sector terciario de la economía, incluye comercio al por mayor, minoristas, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado, en general todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. Tenemos el de servicios financieros y comunicaciones,
En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y todo lo que tiene que ver también con fondos fiduciarios, ¿verdad? Luego hemos visto, nosotros nos han enseñado en las ciencias sociales que estos son los sectores. Sin embargo, en los últimos años ha surgido otro sector que son los trabajos del sector cuaternario, que es este sector que estamos observando aquí. El sector cuaternario está relacionado con el conocimiento, siendo imposible de contabilizar al no tratarse de algo que sea físico y ser generalmente un trabajo mental y de desarrollo. Este sector está muy relacionado con el terciario debido a que actividades que iban en ese sector ahora o que se colocaban en el terciario ahora se colocan aquí. La importancia de este sector es que a las empresas actuales buscan una expansión, una mejora de su producción, por lo que estas empresas usan estas actividades para investigar de esta manera y reducir los costes y mejorar en todos los aspectos buscando la mayor rentabilidad posible. Y por eso utilizan la investigación, la educación, que es muy importante, ¿verdad? Para crear esos nuevos investigadores, las TIC que nos permiten informarnos o también para tener consultorías, para poder innovar también y tener un nuevo desarrollo dentro de las empresas. Otra importancia del sector, lo que es el sector cuaternario, es que suele ir unido al desarrollo de un país, incluso más que el sector de los servicios, siendo un sector que solo aparece en los países con una cierta riqueza. También es cierto que los trabajadores de ese sector suelen tener una educación muy superior, por lo que solo los países con estudios muy superiores son capaces de tenerlos, ya que es donde se encuentran las mejores universidades.